Hola, ¿qué tal? Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. En un día donde volvimos a la fase 1. Pero se perdió mucho tiempo. Hace ya 15 días, Kicillof pedía desesperadamente que vengamos a esta fase. El gobierno de la ciudad, atendiendo por ahí sus propias necesidades o razones, dilató la cosa. Y hoy vemos cómo ha subido la cantidad de enfermos y la cantidad de muertos. Porque lo que estamos viendo ahora, reflejado en los números, es lo que aconteció hace 15 días. Los que se contagien hoy recién van a aparecer dentro de 15 días. Entonces, en esta carrera, perdimos, me parece, un tiempo precioso. Entiendo que los comerciantes estén desesperados, que los dueños de las pymes también, pero vuelvo a repetir, este debacle económico no se debe a la cuarentena, se debe a la pandemia. Porque con muertos vamos a tener el mismo debacle económico, pero con más vidas perdidas. Por eso es lamentable que ya se han perdido estos 15 días, pero bueno, a veces cuestiones de la política hay que acordar y tratar de llegar unificado a esta decisión. Dentro de 15 días vamos a ver si esto comenzó a dar resultado. Otra de las cosas es el tema del espionaje. Este programa se está grabando el día martes. Cuando salga el miércoles a la noche, por ahí va a haber novedades. Pero hasta ahora son 22 los detenidos que dispuso el juez federal Federico Villena. Y las balas pican cada vez más cerca de Mauricio Macri. Porque por un lado tenemos, y está detenida, Susana Martinengo, la coordinadora de documentación presidencial. Esa que Macri dice que no la conoce, bueno, esa era la coordinadora de documentación presidencial. Y por otro lado, el jueves pasado se allanó y se le retiró el teléfono a el secretario privado de Mauricio Macri, a Darío Nieto, que desesperado decía el teléfono no. Dicen que en ese teléfono de Darío Nieto se encuentran muchas llamadas a Miami, concretamente a Nicky Caputo, al amigo del alma de Mauricio Macri. La pregunta es, ¿esas llamadas eran de Nieto o de Mauricio Macri? A ver si aparece la voz de Mauricio Macri en este teléfono que le retiraron la semana pasada a Nieto, hablando con Nicky Caputo. Y otro de los que está detenido es Martín Terra. ¿Quién es Martín Terra? Es el ex marido de Analía Mayorana, la esposa de Diego Santilli. Lo estaban espiando a Santilli, dicen que por su ritmo de vida. ¿Y a través de quién también lo espiaban? A través de los propios hijos. Le sacaban información a los propios hijos. Como vemos, algunos dicen estas cloacas de la democracia, esto está explotando. Está poniendo nervioso a mucha gente. Incluso a comunicadores sociales. Que basta con verlos para ver lo nervioso que están. Comunicadores sociales que desde su programa decían quién debía ir preso o no. Comunicadores sociales que trabajaban en tándem con esta agencia de espionaje. Pero de espionaje ilegal. Y que ahora van a tener que rendir cuentas. Porque con sus operaciones también pusieron preso a mucha gente. Esto recién se está destapando. Y tal vez la consecuencia política más inmediata es que ya muchos comenzaron a dejar el barco de Mauricio buscando el barco de Horacio. Por supuesto que por ahí en el intento de saltar de barco a barco, alguno termina en el agua.
Con el tiempo vamos a ver cómo se va dando estos pases. Nosotros el año pasado dijimos que Mauricio Macri competía por la presidencia denodadamente, porque él en su futuro veía dos cosas, o la Casa Rosada o Devoto. Bueno, a la Casa Rosada no llegó. Nos vamos a un corte y al regreso vamos a estar con el historiador, es también diputado nacional, es también abogado, Marcelo Koenig. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con Marcelo Koenig. Él es diputado, pero también es abogado y es historiador. Gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Antes de ir a la realidad, a lo que está aconteciendo hoy en día, quisiera hacerte una pregunta, pero que me la contestes como historiador. Se va a cumplir 46 años de la muerte del general Perón. ¿Qué significa para la historia argentina la figura de Perón? Y la otra pregunta, referida a lo mismo, pero esta vez como político, ¿qué significa la figura del general Perón para las nuevas generaciones que, no digo que no lo conozcan, digo que por lo menos no fueron contemporáneas? Bueno, desde el punto de vista de la historia, yo no tengo duda que el general Perón significa un parteaguas en la historia argentina. Algunos creen que para peor, los peronistas creemos que para mejor, pero sin duda que cambió la historia de la Argentina. Sobre todo, esa ruptura tiene que ver con un proceso que yo no dudo en calificar de revolucionario, que tiene que ver con el romper con el orden que nos condicionaba una división internacional de la producción y el trabajo y construir una Argentina industrial, una Argentina que no solamente es industrial, sino que esa industrialización se da bajo el parámetro de la justicia social, ¿no? Digamos, no solamente, y esto es una diferencia sustancial con el desarrollismo, la hegemonía está en los sectores empresarios y en la conformación de una poderosa burguesía nacional, sino que la hegemonía durante el peronismo, por eso el peronismo habla de que los trabajadores son su columna vertebral, se da precisamente en los sectores laburantes. Por eso, para mí, el peronismo es sin duda un parteaguas en la historia del siglo XX en la Argentina, y por eso es que, a diferencia de otros movimientos populares que se agotaron en la vida de sus propios creadores, el peronismo perdura y hoy tenemos otra vez un gobierno peronista. Desde el punto de vista estrictamente político, yo creo que Perón fue uno de los grandes creadores, ¿no? Digamos, y todavía no ha sido debidamente estudiado su pensamiento político, que es un pensamiento político muy rico, muy nutriente, que tiene una definición y una forma de pensar la democracia desde lo plebeyo que todavía hoy tiene muchas cosas para enseñarnos, y cada vez que leo y releo a Perón sigo aprendiendo cosas. Hay quien sostienen que hay que leer a Perón porque siempre te dice algo nuevo, porque el que lo lee de grande
ya es otro hombre distinto al que lo leyó de joven. Yo creo que efectivamente, en realidad con cualquier libro es así, ¿no? Un libro, cuando uno lo lee a los 20 años y lo lee a los 40 años y ve las mismas cosas, quiere decir que no ha crecido nada, ¿no? Digo, me parece que a mí me pasó muy fuertemente esto que vos decís con la correspondencia entre Perón y Cook. Yo lo leí muy joven, en los años 80, y ahí decía cuántas verdades, cómo se anima a decirle a Perón todas las miserias que existían en ese peronismo, y me daba ganas de hacerle una adenda y agregarle todas las miserias que existían en el peronismo de los 80. Y después, mucho tiempo después, lo releí y decía cuánta verdad lo que dice Perón, que hay que conducir a todos y que lo que se trata es de generar un gran movimiento nacional popular y transformador que contenga todos los matices, y hay que ser capaces de tener la habilidad de conducir todas esas contradicciones, porque esas contradicciones en el seno del pueblo no son contradicciones antagónicas. Pero le cuento esta anécdota porque es casi una lectura diametralmente opuesta en una edad y en otra edad. Hablando de visiones opuestas, los dos más grandes escritores de nuestra historia tuvieron también su mirada frente al peronismo. Uno, Borges, desde su antiperonismo, diciendo que los peronistas no son ni buenos ni malos, sino que son incorregibles. Y otro, Marechal, desde su peronismo, diciendo que el peronismo logró de una masa numeral hacer un pueblo esencial. Seguramente a vos te cabe más la segunda mirada que la primera, pero digamos, ¿tan abarcativo es el peronismo de lo que es la Argentina? Yo creo que Borges es un gran escritor, que le hubiese encantado a él mismo ser británico más que ser argentino. Y lo que vos decís del peronismo es casi lo mejor que dijo Borges del peronismo, ¿no? Digamos, no nos olvidemos que Borges defendió los fusilamientos de José León Suárez de 1956, y hay una anécdota muy buena que Borges dice: tengo para mí que no se puede ser buena persona y peronista al mismo tiempo. Digo, claramente uno en esa mirada muy reaccionaria, de alguna manera ensombrece, aunque la obra de Borges está más allá de estas posiciones políticas. Yo, obviamente, que Marechal es uno de mis escritores preferidos, y que realmente, como sobre todo en El banquete de Severo Arcángelo, que es uno de los que más me gusta, junto con Megafono La Guerra, hace una pintura de la realidad y ha dicho muchas cosas mucho más interesantes en su compromiso político, lo que le costó que vos lo reconozcas como el otro gran escritor, pero que la mayoría de los argentinos que sí conocen a Borges no conocen a Marechal. Y correrlo de la cartelera y de la historia oficial y los reconocimientos y prestigios tiene que ver, en el caso de Marechal, con su compromiso peronista. Bueno, él mismo se autodefinió el poeta de puesto. Vamos un poco a la actualidad. Marcelo, uno por ahí con una mirada equivocada, pero te tengo que hacer esta pregunta. ¿Hoy es un gobierno en disputa el que tiene el peronismo? El peronismo siempre contiene en disputas, digamos. Si el peronismo no fuera disputa, fuera un partido liberal clásico, tendría en línea una plataforma, un único programa y una única manera de ejecutar. El peronismo, como movimiento nacional, popular, implica las distintas miradas sobre la realidad, y en esto siempre hay una disputa. Me preocuparía a mí un peronismo que tiene un solo color. Y me parece que este gobierno no es un amplio frente, para decirlo en términos políticos clásicos, en donde existen distintas miradas. No todos tenemos la misma mirada de cómo se resuelven las cosas. Sí, todos tuvimos la misma mirada de la necesidad de acabar con el neoliberalismo que estaba destruyendo la Argentina. 4 años de macrismo significaron una destrucción para la Argentina productiva y solidaria, y que hay que hacer un proceso de reconstrucción.
y mucho más después de la pandemia, que siguió destruyendo la economía, más allá de lo que ya había destruido y encadenado Macri a través de la deuda y otros mecanismos. Por eso, a mí me parece, y no me asusta, de pensar que este gobierno tiene muchas cosas de sentido en disputa. Porque hay una discusión, claramente, y es una discusión entre compañeros, de cómo construimos mayoría. Porque la única manera de desplegar un proyecto nacional es construyendo mayorías. Y esas mayorías, algunos creen que se la construye con mayores niveles de moderación y sin tocar ningún interés, y nosotros creemos, como decía el general, que no se puede hacer tortilla sin romper huevos y hay que afectar determinados intereses para construir la patria que nosotros soñamos. O sea, esta tensión puede llevar a impulsar al gobierno hacia adelante o también en sentido opuesto puede llevar a empantanarlo. Es posible, sí, estas son las dos alternativas posibles, pero yo confío siempre en que el debate enriquece y el debate lleva para adelante y el debate ayuda a construir y a perfeccionar la línea política y a construir y perfeccionar las políticas públicas de gobierno. En este sentido, yo creo que el debate es siempre enriquecedor y esa disputa no significa lo que García Linera llama un empate catastrófico, ¿no? Digamos, significa precisamente, es la dinámica propia del peronismo, siempre hubo discusiones y pensar de negarlas, en el caso del peronismo es casi un renunciar a la vida, esta idea de que el pueblo es como el agua y que si se estanca se pudre, que decía Scalabrini Ortiz, o que el mismo Perón decía, el pueblo es como el agua que siempre encuentra el lugar por donde pasar, es parte de la esencia de ese movimiento que se presenta en su dinámica, en su disputa, y que va construyendo sentido siempre pegado con un oído pegado al pueblo. Hay quienes sostienen y que dicen que el poder siempre se anuncia en pasado. O sea, el que tiene el poder dice, hicimos tal cosa. Y el que no lo tiene dice, vamos a hacer tal cosa. Y en los últimos días uno ha visto con el tema de Vicentín, con el mismo tema de el anuncio ya hace 2 meses del impuesto a las grandes fortunas, y ha visto como que se anunciaron grandes cosas y como que después o se fue para atrás, o se puso en stand-by, o se puso en ver cómo, como vos decís, se organiza ese músculo mayoritario, pero digo, hay una sensación que habla más de debilidad que de fortaleza. Sí, yo no lo veo particularmente así, ¿no? Digamos, la idea de una relación implica siempre una dinámica. Alguna vez la escuché en el microestadio de Ferro, Cristina, en el Congreso del Pensamiento Crítico de Claxo, que el gobierno es el 25% del poder, ¿no? Aquello que elegimos democráticamente solo tiene 1/4 del conjunto del poder. Y esto es una realidad. O sea, el gobierno no es que solamente se debate en sus propias decisiones y en todo caso, como veníamos hablando antes, en sus disputas de sentido interna, sino que también se enfrenta a otros intereses, a otros enemigos, a intereses que son agónicos e intereses que son antagónicos. A aquellos que tienen como proyecto la sumisión nacional absoluta son los intereses que a mí me parece que son antagónicos. Por eso no hay que pensar que el Estado es una botonera donde uno aprieta los botones correctos si es compañero y si no es compañero o no tiene la capacidad técnica, aprieta los botones incorrectos. El Estado funciona siempre como una balanza en donde hay que inclinar las cosas en favor de una que apareció claramente temas centrales de la Argentina, porque más allá de estas leyes, que ojalá me toque votar en ambas, más allá, digo, de la ley en sí misma, está poniendo sobre la mesa discusiones que son estratégicas de la Argentina. Una en el caso del impuesto a las grandes fortunas, que si bien lo establece como excepcional, con un fin específico que tiene que ver con los estragos que causa la pandemia y otra serie de cosas muy puntuales, lo que pone en realidad en discusión es si alguna vez en la Argentina las grandes fortunas, esas fortunas enormes, multimillonarias en dólares, que siempre se despreocuparon de las consecuencias de la crisis, alguna vez le toque pagar parte de esa crisis, ¿no? Y esta discusión
me parece que es una discusión importantísima, central. Nosotros tenemos que construir un sistema impositivo que sea progresivo y no que sea regresivo como hoy, que proporcionalmente a sus ingresos los pobres pagan más impuestos que los ricos. Bueno, esto es parte de abre la puerta a una enorme discusión. Y por el otro lado, el tema del Vicentín también, digamos, no es solamente, empieza a partir del rescate de una empresa que sus propios CEOs irresponsablemente y con complicidad del gobierno anterior, a través de ese tipo que decía que no nos podíamos ir de vacaciones, que con un sueldo no podíamos comprarnos un auto o una casa, ¿no? En una concepción absolutamente clasista, sin embargo le prestaba irresponsablemente millones y millones, gran parte de la cartera del Banco Nación, estoy hablando de González Fraga, a Vicentín. Bueno, me parece que no solamente se trata de ese rescate, sino también de discutir el rol del Estado en esta etapa histórica, el rol del Estado en la economía, estoy refiriéndome. Porque la Argentina seguramente, o por lo menos yo tengo para mí que la Argentina no va a poder transformarse socialmente, no va a poder construir la justicia social sin ser parte de la decisión en la renta agraria extraordinaria. Y esta es una oportunidad también, ¿no? Porque esta empresa, que es la sexta, séptima, dentro de las empresas agroexportadoras de la Argentina, las otras son todas, las primeras son todas transnacionales, es una oportunidad, primero para que no se desnacionalice, profundizando, digamos, esta extranjerización que es la apropiación de los recursos, porque esas empresas son las que se quedan con la parte del león de la exportación, sino también, digamos, una manera de que el Estado oriente algunas cosas, como el propio precio, como la propia producción de divisas o liquidación en realidad de divisas que Macri había autorizado que la hagan cuando quieran y que la Argentina las necesita, incluso para su proceso de reindustrialización. Varias materias... Incluso, disculpad Marcelo, sí. Digamos, el valor de la tierra, ¿no? La renta extraordinaria de los dueños de la tierra que duplican sus fortunas en 9 años, sabiendo que la tierra es un bien que precisamente no se tiene por qué amortizar, porque siempre está, digamos. Efectivamente, solamente eso ocurre en lugares donde estamos acostumbrados al poder de una oligarquía terrateniente que impone determinadas reglas, ¿no? Determinadas reglas de acumulación. Pero bueno, digo, me parece que esto es parte de esa discusión en la que el Estado puede y debe meterse, que tiene que ver con esta renta extraordinaria. Pero además, en el caso de Vicentín, también es una oportunidad a meterse en el mercado de alimentos, porque Vicentín es una gran productora de alimentos, y la verdad es que los alimentos en la Argentina, en su gran mayoría, tienen producción monopólica o oligopólica. Y esto para mí es mucho más causa de la inflación que las causas de la inflación que los liberales que andan todo el día por los medios masivos de comunicación dicen. O sea, si aumentan los sueldos genera inflación, si se emite dinero genera inflación. Bueno, el oligopolio y el monopolio, aún en la teoría liberal, es más causante de la inflación que esas que están permanentemente diciendo en favor o en beneficio de los intereses que les ponen plata en los bolsillos. Sí, que esto hace que nosotros paguemos los alimentos a precio dólar y cobremos los sueldos, obviamente, en pesos argentinos. Tal cual, y eso es un desfasaje enorme para un país que es productor de alimentos, ¿no? Digo, que produce alimentos para 400 millones de personas y dentro de eso hay parte de los 45 millones que pasan hambre, ¿no? De hecho, el propio gobierno macrista reconoció que había llevado al país a una emergencia alimentaria. Marcelo, hablas del gobierno macrista. En estos días, algunos con asombro, otros no tanto, estamos viendo una red de espionaje como nunca se había visto en el país y utilizar al Estado precisamente para espiar no solo opositores, sino también incluso a gente de su propio partido. ¿Qué reflexión te merece esta cuestión que hoy está en la discusión no sé si de todos los hogares, pero sí en la discusión política? Yo la verdad que desconocía absolutamente esa red y me estoy enterando como muchos argentinos y argentinas de esto que
de esta olla que se está destapando. Tampoco diría que me sorprende, porque el macrismo tiene antecedentes en eso. De hecho, Macri asumió procesado por las escuchas ilegales y pocos días después de asumir fue sobreseído, lo cual nos habla muy mal de nuestra justicia. Pero, es decir, muchas veces el macrismo llevó sus procedimientos privados y sus procedimientos en otros lugares del Estado al Estado Nacional. De esto tratamos de dar cuenta también en el último libro que escribí, que se llama Se robaron todo, que es el caso de las autopistas, y cómo esta estructura de vaciamiento de la empresa y endeudamiento de la empresa que hizo Macri durante su rol como empresario, después lo llevó hasta incluso con las mismas palabras a el Estado, porque investigando me encontré con que la palabra reperfilamiento fue una palabra usada precisamente para Usol para negociar con sus acreedores y seguir aumentando desmesuradamente la deuda que ponía la empresa siempre al borde de la quiebra y siempre con accionistas cada vez más ricos. Algunos sostenían que el empecinamiento de Macri, cuando todos los números le daban en contra, incluso después de las PASO, a querer ser presidente, es porque en su futuro veía o la Casa Rosada o Devoto. Sí, yo creo que este tipo de gente ni siquiera puede pensarse a sí mismo preso, digamos, porque muchas veces el Poder Judicial funciona, como decía el Martín Fierro, ¿no? Como la telaraña, que el bicho chico se queda y el bicho grande pasa, ¿no? Digamos, y yo creo que ellos tienen esa sensación de impunidad. Creo que a Macri lo impulsó su candidatura a la reelección la soberbia misma de pensar que era invencible y que nadie le podía ganar. Me parece que incluso dentro de esa misma derecha podría tener otros candidatos con más posibilidades, aunque yo creo, y estoy convencido de ello, que habrían de perder igual en manos de Alberto Fernández. ¿Estás observando también como un operativo de Chau Macri y de saltar del barco, no sé si hacia Rodríguez Larreta o hacia lo que sea? La verdad que de la interna de ellos tienen que hablar ellos. Yo lo que veo es que hay una distinta conducta entre aquellos que les toca gobernar y alguna responsabilidad y aquellos que les toca hacer jueguito para la tribuna, ¿no? Ese macrismo residual que sale primero agitando el odio todo el tiempo y después también, y esto es quizás lo más importante, agitando la cuestión de la anticuarentena, que me parece que de una irresponsabilidad suprema. Esto da para hablar mucho, ¿no? Porque los hoyos son también viejos, vos hablaste de los hoyos y esos hoyos que se decía del antiperonismo de hace 40, 50 años y se replican también, y lo vemos en las redes sociales y lo vemos en todas las cuestiones. Pero la última pregunta que te quería hacer es, como legislador, ¿qué ley te gustaría aprobar este año? Y a mí me gustaría aprobar esas dos leyes de las cuales hablamos, la expropiación de Vicentín y el impuesto a las grandes fortunas. La verdad que me parece que son temas centrales y, como decía antes, en el debate. Está claro que el odio no es una cosa de ahora, eso quería decir también por lo que vos dijiste, porque no hay odio más grande que cuando está agonizando una chica de 33 años, alguien pinte en la pared de ese hospital viva el cáncer, ¿no? Digamos, el tamaño del odio del antiperonismo es parte de su fuerza motora y nunca hay que menospreciar el odio como forma de construcción política, ¿no? Digamos, pero me parece ¿Por qué pensás que rinde tanto? Y porque es una pasión, es algo que moviliza, es algo que genera transformación, que genera movilización de los cuerpos y las conciencias, ¿no? Digamos, esto, así como lo genera también el amor. El peronismo, de alguna manera, su particularidad es llevar el amor a una categoría política. Bueno, a mí me parece que no hay que menospreciar lo otro y siempre hay que estar atento a eso. También hay que tener claro a quién nos enfrentamos y el carácter de ese enfrentamiento también nos constituye a nosotros. ¿Y qué te hace salir más de la realidad, el amor o el odio?
Y qué sé yo, digamos, las dos son una forma de salir a la realidad y las dos son una forma de impulsarla a la realidad, ¿no? Digamos, en todo caso, me parece que si hay algo que sabemos los peronistas, que la única verdad es la realidad y que tenemos que operar sobre eso para transformar la Argentina, ¿no? No desde falsos idealismos, sino desde meter los pies en el barro y concretamente transformar la realidad que nos resulta injusta. Marcelo, gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista y saludos a todos los oyentes de Cuestiones. Bueno, y fue Marcelo Ecueni, dijimos, diputado nacional, hombre de la política, obviamente, abogado, historiador, y nos hablamos de lo que está aconteciendo hoy en Argentina y las distintas miradas que tenemos sobre esta realidad. Nos vamos a un corte y continuamos con más Cuestiones y Contrapunto. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y nos vamos a la localidad de Merlo, donde el intendente Gustavo Menéndez, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvieron inaugurando obras en el barrio El Cortijo de la localidad de Libertad. Estamos en Libertad, en el barrio El Cortijo, estamos inaugurando una obra hidráulica que es un sueño postergado de muchísimos años de los vecinos de la zona. Acá estamos en la avenida Merlo Gómez. Esto, para los memoriosos, hasta hace muy poco tiempo era un zanjón a cielo abierto, que era un foco de infección, había inundaciones. Transformamos ese zanjón en una linda avenida que no solamente, bueno, tiene la doble mano que ven ustedes, tiene todo iluminación LED de última generación, pusimos cámaras monitoreadas las 24 horas y completamos la obra con algunas calles que hemos pavimentado con este mismo sistema. Es pavimento reticulado que de 0 al 100% está hecho por personal municipal, con lo cual nos permitió abaratar muchísimo los costos. Acá estamos inaugurando en medio de la pandemia una obra hidráulica que sacó al barrio de la inundación, del basural, y que le devolvió la capacidad de circular, y esto va a dar también más actividad económica para todos los que acá viven. Así que muy contento, felicitando al intendente de Morón, y hablando ya hoy, inaugurando una obra y proyectando la siguiente. Y de la localidad de Merlo nos vamos a la de Hurlingham, donde allí estuvo el intendente Juan Zabaleta junto al ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo. Allí firmaron un convenio para reforzar la asistencia a niños y jóvenes de Hurlingham y también se entregó un equipamiento para personas que están en situación de calle. Nos vamos a la nota. Hoy nuevamente firmamos un convenio en donde va a seguir enviando fondos el Ministerio, el Gobierno Nacional, la decisión del presidente Fernández de sostener la política alimentaria que ha funcionado y que ha funcionado bien durante esta pandemia. Un convenio también para reforzar los operadores de calle, para que
nuestra gente entienda, son aquellos que trabajan en el área de niñez, que están yendo casa por casa, puerta a puerta, a ver cómo está la situación de los chicos y las chicas, los nenes y las niñas de Burlingame, desde todo punto de vista, y también trabajar en todo lo que tiene que ver con el refuerzo, ¿no? de lo que se denomina operativo frío, ¿no? De lo que está a nuestras espaldas. Son frazadas, camperas, estufas, que vamos a trabajar conjuntamente con los curitas de barrio, con las parroquias, para hacer la entrega y para llegar cada vez más, ¿no es cierto? Hemos armado una red de contención social importante con la Iglesia Católica, con la Iglesia Evangélica, con los clubes de barrio, con los merenderos, con los comedores, y bueno, todo producto de un Estado presente, ¿no? Y ese Estado lo representa, ¿no es cierto? Y todos los días lo asume el presidente de la Nación, y nuevamente gracias a Daniel por estar acá y por acompañarnos, que es muy importante. Hemos firmado 3 convenios, 3 líneas de trabajo, una con el tema de niñez, operadores de calle que acompañen, que identifiquen problemas, de los que se llaman los servicios zonales para atender la problemática de niñez, reforzar mucha de la tarea. Segundo, el operativo invierno, el operativo frío, pobreza con frío es la peor situación, lo hemos conversado mucho con el intendente Juanchi Zabaleta. La peor situación es la situación de calle. Hoy lamentablemente hay familias, no solo personas sueltas, sino familias en situación de calle. Y tercero, un convenio de refuerzo de asistencia alimentaria. En un contexto difícil, hay 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria en nuestro país. Reforzamos, duplicamos los montos para transferirla al municipio para lo que son fondos rotatorios, para comprar alimentos y artículos de higiene. Siempre muy contento de acompañarlo a Juanchi Zabaleta, de trabajar en conjunto con la provincia. El presidente Alberto Fernández siempre plantea con claridad empezar por los últimos. Los últimos son los que tienen frío, son los que se quedaron sin ingresos, son los que están en la calle. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a un corte y al regreso estaremos con la abogada feminista Sabrina Cartavia. No vamos a abandonar para siempre esa hermosa costumbre de saludarnos con un beso, o la de compartir un mate o una gaseosa, pero vamos a dejar de hacerlo por un rato, hasta que el contagio del virus se termine y podamos vivir como nos gusta. La expansión del coronavirus se puede detener, cuidándonos, queriéndonos. Quédate en tu casa y ante la aparición de cualquier síntoma, llama al 148. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Bueno, continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con Sabrina Cartavia, abogada feminista. Hola, ¿cómo tal? ¿Cómo te va, Sabrina? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, queríamos saber en principio si, bueno, la pandemia ha alterado mucho, en principio, nuestra convivencia. También ha alterado, en este caso, en el orden de las familias, aquellas que ya no existen como tal, pero que tienen hijos en común, que tienen que pasar alimentos, digamos. ¿Esto sigue igual o ha cambiado en algo? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los esquemas familiares en nuestro país cada vez son más diversos. En los últimos años hemos tenido un crecimiento de los hogares monomarentales, es decir, hogares que tienen como jefa de familia a mujeres, no a varones. Y también creció en nuestro país la cantidad de hogares donde ambos progenitores, tanto la mujer como el varón, trabajan fuera de la casa y generan ingresos que, digamos, aportan al sostenimiento del hogar. Más o menos se calcula que en la Argentina, según la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC, el 30% de los hogares son monomarentales hoy en día y el 50% de los hogares tienen, digamos, tanto al progenitor masculino como a la mujer trabajando y generando ingresos para dentro de la casa. Lo que me estás diciendo entonces, discúlpame, que lo que ha bajado considerablemente de 25 años esta parte, que más o menos es este estudio, es los hogares donde los proveedores eran los hombres. Digamos, de un 50% se baja casi a un 20-25%.
Sí, aproximadamente el 20% de los hogares de nuestro país se corresponde con esa matriz más tradicional que existía sobre el conformamiento, la conformación de las familias y el sostenimiento económico de estas. Entonces esto ha tenido un impacto, digamos, ya viene teniendo un impacto hace muchos años y este impacto también, digamos, en pandemia lo vemos recrudecer. En primer, digamos, sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que esos hogares monoparentales, que habíamos dicho, ¿no?, que son el 30%, son los que enfrentan mayores dificultades para lograr un bienestar económico. Ya que el 69% de las mujeres, digamos, que son jefas de hogar, reciben salarios por tareas que realizan fuera del hogar. Y también lo que tenemos que entender es que este dato se tiene que cruzar con la brecha salarial que existe en nuestro país, o sea, por la cual las mujeres ganamos un 30% menos que los varones por el desarrollo de las mismas tareas. De las mismas Entonces, tareas, ya de base, digamos, o porque también en las de tareas las mismas tareas. que menos, digamos, como de aquellas las mismas que tareas, tienen que limpiar pero además, afuera, en hogares, son, sí. digamos, son Sí, las además, menos. digamos, lo que tenemos que considerar es que la participación en el mercado laboral de varones y mujeres es dispar. O sea, el 90% de los varones participa del mercado de trabajo rentado y solo el 57% de las mujeres participa dentro del mercado laboral rentado. ¿Por qué hago esta distinción? Porque todas las mujeres trabajan, o sea, no hay mujeres que no sean trabajadoras, solo que hay trabajos que no perciben ingresos de salario, como pueden ser las tareas de cuidado. O sea, todas las tareas que realizan las mujeres adentro de la casa son trabajo. Ahora bien, no está remunerando y no está reconocido como tal. Entonces, esto lo que tenemos que entender es que el 57% de las Cuando mujeres te que referís trabajan... a las tareas de cuidado, te referís al cuidado de chicos o de gente mayor o cualquier cuidado que se necesite dentro de la familia, cualquier integrante de la familia. Vos me decías que esto lo que ha hecho también es, digamos, profundizar la feminización del cuidado. ¿Por qué es eso? Bueno, en primer lugar, digamos, todas las tareas de cuidado incluyen todas las tareas de cuidado de niños, de ancianos, pero también todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de los hogares, o sea, limpieza de los hogares, hacer las compras, cocinar la comida, eso todo son entendidas como tareas de cuidado. Acá lo que tenemos es, por un lado, una feminización de los cuidados, porque las que llevan adelante estas tareas son mujeres, tanto desde el punto de vista de lo remunerado como de lo no remunerado. Por ejemplo, las niñeras, las maestras, las cocineras, también son mujeres. Entonces tenemos actividades que además están feminizadas. Y a esto se le suma la feminización de la pobreza, ¿no?, que es otro fenómeno que tenemos en nuestro país. Si yo les digo que las mujeres cobran menos que los varones y además les digo que el 30% de los hogares son monomarentales, y a eso le sumamos el dato de que en nuestro país, según la encuesta permanente de hogares, el 68% de los progenitores varones que no conviven con sus hijos no pagan la cuota alimentaria, tenemos un combo que es de pobreza, tanto para las mujeres como para sus hijos. Y según las últimas estadísticas disponibles, el 60% de los niños de nuestro país es pobre. Y esto... Ahora, esto me llama la atención, ¿sabes por qué, Sabrina? Porque recién decíamos que el hombre, que digamos 20, 25 años atrás, el 50% por lo menos era el que proveía en esos hogares, y hoy es menos del 25%, y a pesar de eso me seguís diciendo que los cuidados del hogar siguen siendo las mujeres. ¿A qué se dedican los hombres entonces? No, los varones trabajan afuera de la casa, pero una vez que, digamos, se rompen las relaciones de pareja, toman la decisión de no aportar a la crianza y al cuidado de sus hijos. Y esto es un problema que se da en todos los sectores socioeconómicos, aunque tiene mayor incidencia en los sectores de menores recursos. Por ejemplo, en los quintiles mayores de ingreso en nuestro país, el 50% de los varones no paga la cuota alimentaria que debe a sus hijos. Y en los quintiles menores, tan solo el 20% cumple, o sea, el 80% no cumple. Lo que nos muestra esto es un problema estructural y sistémico que tenemos en el país. Sí, y también lo que nos muestra esto es que, obviamente, en los sectores de más bajos recursos también son los trabajos más precarizados y con lo cual también, digamos, es más complejo, porque el hombre por ahí arma otro hogar, digamos, mantener también los dos hogares. Por eso esta situación que son cada vez más las mujeres las que se terminan haciendo cargo, digamos, de esa familia. Cargo de los niños. Sí, pero también en los quintiles más altos el 50% no paga. Entonces acá hay algo más. Cuestión cultural.
solamente, tal cual, no tiene que ver solamente con no tener ingresos, sino que tiene que ver con una cuestión de responsabilidad hacia el cuidado. Y te doy un dato más. A medida que los hijos crecen, digamos que tienen mayor edad, aumenta el incumplimiento. O sea, cuanto más grandes son los hijos, aumenta el incumplimiento. Entonces acá lo que tenemos es un problema estructural, creo, y además tenemos un problema de acceso a justicia, porque, digamos, llevar adelante un reclamo por alimentos es muy complejo. Y en la Argentina además tenemos que sumarle que se calcula, hace unos años ya este dato habría que actualizarlo, que el 40% de nuestra economía es informal. Ajá. ¿Sí? Con Y esto lo cual no hay forma de... no involucra solamente a las personas pobres o que tienen menos ingresos. Hay mucha gente con altos ingresos que mantiene su economía dentro de la informalidad. Todo el sistema judicial respecto a las cuotas alimentarias, la posibilidad de cobro, está pensado desde un paradigma tradicional y de economía formal. ¿Por qué? Porque lo primero que, digamos, que suele preguntar un abogado o una abogada cuando alguien hace una consulta por alimentos es si tiene o no empleo registrado. Porque ahí están atadas las posibilidades de hacer una ejecución, digamos, de una cuota alimentaria. O sea, que el juez obligue a través del empleador de la persona que se pague la cuota. Si no, es muy difícil o prácticamente imposible hacer la ejecución de la cuota. Entonces acá tenemos un problema de un sistema que no fue pensado para la realidad argentina y que hoy en día está dejando una gran proporción de los niños de nuestro país, digamos, sin sus derechos alimentarios. Entonces acá hay algo que nos tiene que llamar a una reflexión, primero, cultural, de cambiar esos patrones, digamos, de no toma de responsabilidad sobre el cuidado y la crianza de los hijos por parte de los varones, y por otro lado, ajustes en el sistema que permitan un acceso a justicia y al derecho a la cuota alimentaria de estas mujeres y sus hijos. Claro, porque en realidad cuando hablamos de una familia convencional, lo que era hace 30 años atrás, para irnos más atrás todavía, era, bueno, me caso para toda la vida. Entonces no estaba contemplado esto de que quien se encargara de los hijos, porque se encargaban ambos y era para toda la vida, entre comillas, ¿no? Hoy esto no es así, y a este cambio real no se originó un cambio cultural para que no pasen estas cosas. Pero ¿qué es lo que habría que hacerse para que esto, digamos, como es cultural, de dónde tendríamos que arrancar para cambiar estas cosas? Bueno, primero y principal deberían favorecerse los modelos de coparentalidad, ¿no? Teniendo en cuenta que los varones tienen que tener un rol activo y responsable en el cuidado de los niños. Esto está establecido en nuestro Código Civil, que establece que la coparentalidad es compartida un 50% y 50%, y que todos deben, digamos, tener incidencia e involucrarse en las tareas de cuidado. Pero esto tiene que seguir siendo impulsado, o sea, acá tiene que haber una campaña pública en relación con la cuestión de cuidados. Pero no solo eso, sino también, digamos, tiene que sostenerse y fortalecerse las políticas que garanticen ingresos, como por ejemplo la AUH o el IFE, y servicios básicos a los hogares. Creo que también debemos tender a buscar un sistema que genere un sistema de cuidados a nivel federal, que no deje el cuidado solamente como una prerrogativa propia de los progenitores o de la familia, sino que socialice el cuidado. En algún punto la escuela es un lugar de socialización del cuidado, pero tenemos que ir más allá, porque sabemos que en nuestro país lo más habitual es la jornada simple y que esas jornadas simples no satisfacen las necesidades de cuidado que tienen las familias. Muchas familias lo que hacen es derivar esas necesidades de cuidado, por ejemplo, en otro familiar, puede ser una abuela, una tía, esto es muy habitual. Pero si esa mujer o ese núcleo familiar no cuenta con ese apoyo, no tiene, digamos, cómo solucionar la cuestión del cuidado. Y el cuidado es algo que nos tiene que preocupar en forma social, no es algo propio solamente de las familias, porque ahí está, digamos, el futuro de nuestro país, son los niños y el 60% de los niños y niñas de este país está entrando en la pobreza, es pobre, y eso va a tener una implicación al futuro respecto de lo que va a poder hacer la Argentina. Te voy a un caso concreto. Salimos de la pandemia. Vuelven a las industrias, vuelve la economía. Los dos trabajan. Bueno, ¿quién se queda a cargo del chico? O sea, ¿o quién tiene que renunciar al trabajo en virtud de cuidar a esa criatura? Porque no hay colegio, por ejemplo. Por ahí, bueno, eso es fundamental, ¿no? Digamos, los acuerdos públicos y privados que van a tener que hacer los diferentes sectores, y el Estado va a tener que estar ahí muy presente para que mientras se empiezan a reactivar los empleos, no queden solo trabajando los varones, porque las clases, digamos, porque no hay clases presenciales.
Este es un punto que va a haber que mirar con mucha atención. Y también, la cuestión de la generación de un sistema federal de cuidados implica justamente también la posibilidad de crear empleo y de, sumar algunos puntos al PBI, ¿no? De contribuir a que pueda crecer nuestro PBI. Pero, justamente esos modelos que se piensen van a tener que ser pensados por fuera del modelo tradicional de familia, porque eso ya no es la realidad de la inmensa mayoría de las familias en nuestro país. Y también otra cosa que tenemos que entender es que la pandemia también nos ha demostrado, y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, que el 70% de las trabajadoras que hoy en día son esenciales y están en salud son mujeres. O sea, el 70% de las trabajadoras esenciales hoy en día en el sistema de salud son mujeres. Sin embargo, el 80% de los puestos de liderazgo son varones. Esto tiene problemas. ¿Por qué? Porque las necesidades de esas trabajadoras, que hoy en día pueden estar pasando dos cosas. Aquellas que tienen que salir a trabajar porque son enfermeras, porque son las que están limpiando los hospitales, porque son las médicas, tienen problemas justamente en relación con el cuidado, porque muchos están preguntando qué hacen con sus hijos. También si tenemos en cuenta esta realidad de la monoparentalidad de los hogares. Nadie está pensando en cómo resolver esto, o sea que eso es algo que se le sobrecargó a las mujeres en el contexto de la pandemia. Y por otro lado, aquellas que podemos realizar teletrabajo, en primer lugar somos las menos. ¿Por qué? Porque el tipo de trabajos que hacen los varones, en líneas generales, les permiten, por las ocupaciones que llevan adelante, poder realizar tareas de teletrabajo en mayor proporción que las mujeres. Pero aquellas mujeres que incluso podemos realizar teletrabajo, también muchas se encuentran con la doble carga de tener que repartir el tiempo de cuidado con sus hijos adentro de la casa con el teletrabajo. Y nadie está teniendo en consideración esto. Entonces, frente a una regulación, sería importante tener en cuenta esto, porque no se le pueden exigir 8 horas de teletrabajo a una trabajadora que está dentro de su casa con sus hijos, teniendo que cuidarlos porque no hay escuelas ni otras estructuras de cuidado que permitan, diversificar o descomprimir esa sobrecarga que hoy en día están llevando adelante las mujeres en el contexto de la pandemia. Por último, Sabrina, hablando de esta construcción cultural y de esta falta de hacerse cargo en algunos hombres, ¿no?, de los hijos que quedan. ¿La educación sexual puede servir para, desde chico, el hombre, entender cuál debe ser el rol que tiene en esta sociedad? Sí, absolutamente. Favorecer la coparentalidad a través de la ESI, de la educación sexual integral, es un objetivo posible que debería empezar a implementarse con urgencia. Bueno, gracias por tu tiempo, Sabrina. No hay de qué. Bueno, y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Fue Sabrina Cartavia, abogada feminista. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos encontramos la semana próxima para más Cuestiones y Contrapuntos. Han sido ustedes muy amables.